traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura. Continúan con nosotros jugando pelota dura el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, también María de Lourdes Santiago, portavoz del PIB en el Senado, y el senador Luis Javier Hernández, portavoz del Partido Popular Democrático. Nuevamente, gracias a los tres. Anabel o Jorge, ¿quién iba a comenzar aquí? Mira, Carmelo, porque creo que este año empezó tan complicado para ti como terminó el 2025, después de ver esa entrevista. Yo quiero que tú me expliques lo siguiente. ¿Cómo es que la gobernadora puede establecer como uno de sus grandes aciertos del 2025 que aquí no hubo apagones? Se acabó el problema de energía eléctrica, por un lado, y por otro lado, que hay que ir con todo contra Luma, porque aquí Luma se lleva la luz cuando le da la gana. ¿Cómo una cosa es compatible con la otra? Bueno, lo que pasa es que discrepo de la premisa, empezando el año, porque lo que la gobernadora dijo fue que había un pronóstico de 30 y pico de días de apagones y que se pudo mitigar con la creación de 1.200 megavatios adicionales, más unos proyectos que van a estar listos en 2 años, que nos pondrían fuera del peligro de lo que es la reserva ahora y la generación, que hay una mezcla ahí entre si genera o Luma, pero ciertamente el nombre que resuena es Luma como administrador. Para efectos entonces de lo que planteas, de logros o no logros de la gobernadora, ella está girando contra números. Y hay algo que no tocamos en la anterior, que yo creo que están ahí, de las comunicaciones y lo otro. Sí. La legislatura del PNP, la que le gusta a Javi, No. en Cámara y Ni a mí Senado, ni al país. tiene números récords de aprobación, a pesar del ruido, que admito que está ahí, que hay que mejorar la comunicación, sin duda, y que no debemos distraernos en asuntos que, aunque hacen ruido, no van a los números reales que tenemos, que es que esta legislatura, y yo he estado en algunas, es de las más productivas que hemos tenido en números. Eso no quiere decir que sean los proyectos más grandes, pero sí tenemos proyectos que van literalmente a la calidad. Bueno, pero ella no habló como uno de los aciertos que la legislatura es la más productiva. Claro, porque ella está en el Ejecutivo, pero cuando hablamos de la conversación, las reuniones, pues tenemos que ir desde el punto de vista de la legislatura. A pesar de todo eso, ¿dónde estamos? Pues los números dicen que hemos sido de las más productivas en los últimos 10, 12 años. Bueno, Y eso Colbert lo puede esos son los números que incluyen el día de lo que sea, las resoluciones de felicitación, o sea, pero ¿cuál es el gran proyecto legislativo? No existe. Y la gobernadora, de hecho, es una referencia muy despectiva a la legislatura cuando dice, no, y eso de estarse reuniendo, que son las famosas reuniones de la conferencia legislativa, claro, eso es un show mediático. ¿Por qué esta situación? Y aquí, bendito sea Dios, quien se le ocurra minimizar las tensiones, las pugnas evidentes que hay en el Partido Nuevo Progresista, no vive en el planeta Tierra. ¿Por qué se dan esas peleas? ¿No es por temas ideológicos? La Asamblea Legislativa le ha confirmado hasta candidatos que han llegado fuertemente impugnados, como el secretario de Salud, como Waldemar Quiles, que uno pensaba, ¿cómo van a confirmar ese tipo? Lo confirmaron, aquello parecía un quinceañero, la vista que supuestamente era para cuestionarle lo de la parguera. Ella terminó firmando proyectos que le hacen muchísimo daño al país, presentados por el presidente del Senado, el que limita el acceso a la información, el que le quita derechos a las mujeres a decidir sobre su vida. Ideológicamente están alineaditos, son capaces, tanto la Fortaleza como la mayoría del PNP, de hacerle el mismo daño al país. De lo que se trata la pelea es del interés personal de hacerse del poder, pero si lo dijo, ¿a quién se refería cuando hablaba de los que no se han atrevido a postularse? Claro, en la referencia al presidente del Senado, pero es que bendito, o sea, que falta el mapa, los muñequitos. Me parece a mí que la gobernadora lo que ha reflejado en esta entrevista es, primero, una gobernadora que no ha podido cumplir con lo que se esperaba. En un país donde no funciona nada, la gobernadora no puede sentarse en la entrevista y decir cabalmente, tranquilamente, yo he logrado que el Departamento de Educación sea mejor, yo he logrado que la salud pública mejore, yo he logrado que el Departamento de la Vivienda, que tiene todos los millones del mundo, ponga al día al país tantos años después del huracán. Ni uno solo de esos logros se puede acreditar, Jennifer González. Jorge. Yo me gustaría un comentario de los tres, empezó con el senador Hernández. Me tocan 2 turnos entonces. Sí. Pero tú llegas a tercero, así que te toca 2 nomás. Para la próxima voy primero. Hay tres temas interesantes. Uno, le pone básicamente un jaque mate a cualquier proyecto del impuesto al inventario. Dice que no es que van a buscar para sustituirlo, es que van a congelarlo. Así que
se creó un comité, pues no sé para qué, porque básicamente eso fue bastante clara. Segundo, dijo que la prioridad de los recursos va a ser para la reforma contributiva, pero no contestó de cuánto cuesta ni de dónde lo va a pagar, y habían dicho que el secretario de Hacienda ya tenía un borrador y que inclusive ya estaba listo. Por lo tanto, deben de saber en qué consisten las tasas, cuánto cuesta y dónde lo van a pagar, se supone. Y tercero, abre la puerta a otro plebiscito, probablemente de nuevo en la próxima elección. Me gustaría un comentario de los tres sobre estas 3 puntos: impuesto al inventario, reforma contributiva y la posibilidad de otra consulta de estatus. Bueno, primero, antes de los 3 puntos tuyos, yo quiero decir, ¿verdad?, al país, de las pocas entrevistas que yo he escuchado de un gobernador, que en su primer término el tema principal es quién lo va a retar, si ella va a correr, lo que significa, ¿verdad?, que una gobernadora que ganó las elecciones y barrió, en menos de un año ha logrado, ¿verdad?, que la mayoría del país la repudie, incluyendo sus propios correligionarios. Dicho eso, con relación al tema contributivo, ustedes recordarán que de los 17,000 comités que la gobernadora nombró, el primero fue el comité de reforma contributiva. O sea que el país y nosotros como minoría esperábamos que la gobernadora accionara sobre ese tema, porque me parece que en un país donde la luz es más cara, los peajes son más caros, el agua es más cara, los alimentos siguen subiendo, los aranceles del presidente Donald Trump y muchas otras cosas, en fin, cada día los puertorriqueños sienten o resienten, ¿verdad?, que la calidad de vida se sigue agravando, y en un país como ese, una gobernadora que prometió una reforma contributiva, que nombró un comité para eso, se hubiera esperado que en el primer año lo hicieran. Ahora, Colbert, me preocupa porque la gobernadora te habla en grises. Ciertamente para una reforma contributiva no menos de 500 millones se deben separar. Para el impuesto al inventario estamos hablando de 300 millones. O sea, si tú lo sumas, son 800 millones que deben conseguir. ¿Cuál es mi petición a la gobernadora? Que le diga al país la verdad. Primero, que comience a decir si ha hablado con la Junta de Control Fiscal. Porque aquí, en el tema contributivo, la Junta de Control Fiscal tiene la palabra. Lo que diga la Junta, eso es. Así que mi pregunta es, ¿cuándo la gobernadora le comienza a tener ese diálogo con ellos? Con relación al impuesto al inventario, me parece que la gobernadora está jugando con las personas, porque al día de hoy el comité del impuesto al inventario no se ha puesto de acuerdo. ¿A qué eso no lo dice? Porque no hay forma de poder atender los dos temas. Si le quitas el dinero a los municipios, estás creando una crisis. Si eliminas el impuesto al inventario, pues posiblemente no puedes trabajar la reforma contributiva, y esa es la verdad. Bueno, si yo tuviera que escoger entre los dos temas de impuesto al inventario y reforma, no es menos cierto que sí, en la plataforma del Partido No Progresista se plantea la congelación por 5 años. Pero tampoco es menos cierto de que si lo podemos hacer antes, pues eso significaría por lo menos este cuento de camino de que no tenemos las cosas aquí, que tenemos que mandarlas a buscar, aunque yo tengo mi teoría como economista, que eso no necesariamente implica que va a bajar los precios, pero sí ahorraría un poco al comerciante para poder hacer negocio y ser competitivo. 2. ¿Cuánto va a costar la reforma contributiva? Pues tenemos que estar hablando entre 500 y 600 millones. ¿Cómo se va a llegar a ese número? Pues hay varias maneras. Una de ellas es distribuir la carga, subirle a los que ganan más, que esa es la fácil, pero las modulaciones que se dan para incentivar la economía, ya sea tocando los impuestos de la foránea, que es algo que se ha trabajado de subir de 4 o 5, o la propuesta de Carlos Romero Barceló en aquel momento, que era subir hasta un 10, pudiera entonces chocar con la figura de Donald Trump, que dice reshoring, vénganse para acá. Pero de las 3 propuestas que hemos hablado, 2 son aumentos de contribuciones. Aunque No, por eso, esas serían las modulaciones, pero eso no es lo que va a pasar. Así que lo que estamos hablando es de cambio de tasas contributivas para distribuir la carga más equitativamente, y que los que están pillados, que somos los asalariados, no estén cargando con esa carga que es la pesada de que yo pago lo mismo que paga alguien que se gana $600,000. Así que sí, los que ganan más van a tener un mayor carga, porque es como debe funcionar. Y yo creo que es como una derrama de un edificio. Si tenemos que pintar el edificio, ¿cómo lo pintamos? Pues todo el mundo tiene que aportar algo. ¿Ustedes no han visto el proyecto de Hacienda? El borrador que ha mencionado. Al momento que estamos haciendo este programa, estaba hablando de modulaciones. No, pero sí yo sé que va a haber un cambio de tasas, donde los que pagan 33 estarían pagando 20 y pico, pero no te puedo decir el número exacto, si es a los 80,000, a los 60 o a los 90,000.
pero yo pensaría que si realmente este es el proyecto estrella, oye, no te digo que sepa dónde van a aparecer los 500, que es una cantidad respetable, pero que debería haber un estimado sensato de, mira, un plan. Con tales rebajas lo podemos cubrir con 200, 300 millones recurrentes. Recordemos que lo importante, además de la reforma contributiva, es que se pueda contar con ella como un mecanismo permanente para aliviar las responsabilidades que tiene buena parte del país. Sobre el tema del estatus, mira. Otro más. Siendo comisionada residente, Jennifer González, un día sí y el otro también, decía que la crisis venía, que la estadidad estaba a la vuelta de la esquina, que ella la iba a lograr. No pudo avanzar, pero ni un centímetro. O sea, lo más importante que ha ocurrido en Washington con la estadidad es el papelón de los cabilderos pagados por el pueblo de Puerto Rico, que eran las cartulinas más caras que se han pagado. Una pregunta sobre ese tema del plebiscito, rápido. ¿Está en la plataforma de gobierno del PNP hacer un plebiscito en estos 4 años? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿dependerá de si ella es la candidata o no para el propósito que usualmente lo usan, que es para que el día de las elecciones sacar a los estadistas a votar? Y tercera para todos, que si presentara un proyecto de estatus, si contaría con el aval de las demás delegaciones. Para terminar con lo que estaba planteando. El año pasado lo terminó la gobernadora, con quien era su aliado, Darren Soto, hablando de una consulta en la que la colonia puede ser opción, algo que había sido anatema para el Partido Nuevo Progresista. Así que no ha habido ningún avance. A mí me parece que plantear, si conocemos que un instrumento ha fracasado 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, realmente es sensato, hay buena fe en la propuesta de repetir aquello que sabemos que no va a llegar a ninguna parte. Yo creo que el Partido Nuevo Progresista se ha comprometido con la perpetuidad de la colonia y utilizan el mecanismo plebiscitario para atraer electores, sabiendo que antes Trump acoge a Groenlandia, que parece que le gusta mucho Groenlandia, antes que a Puerto Rico. Bueno, con relación al tema del estatus, tal parece que el PNP ya está vislumbrando que va a perder las elecciones porque siempre agarra ese tema de los plebiscitos precisamente el día de la elección para llevar a los estadistas a votar equivocadamente por un gobierno, por un mal gobierno del PNP. Con el tema contributivo, me preocupa mucho que el PNP ya está viendo el aumentar las contribuciones en lugar de bajar el gasto del gobierno. Oye, ¿cuánto tú has escuchado, Colbert, que el gobierno esté hablando de reducir su agencia, de reducir la nómina, reducir el gasto? Por lo contrario, todos los años sigue aumentando el presupuesto del país, pero entonces, al final del camino, menos servicio. Y por otro lado, el secretario de Hacienda siempre, todos los años, dice que recauda más de lo que proyectan. Pero entonces, ¿por qué tenemos que hablar de aumentar las contribuciones a la gente para cumplir con una reforma contributiva cuando debe ser todo lo contrario? Reestructurar el gobierno es el camino. No te puedes desviar de que no es aumentar contribuciones, que usted que me está viendo, que está pagando ahora, pagaría menos. Eso es lo que se está hablando. Ahora, referente al estatus. ¿Está en la plataforma de gobierno? Sí, siempre ha estado. De hecho, somos el único partido ideológico, pero me da mucha curiosidad. Pero para este cuatrenio. Sí, para todos los que hagan falta, sí. Pero está. Sí. Bueno, para efectos como decir que se va a radicar un proyecto, lo que dice es que vamos a utilizar las medidas necesarias para adelantar la puerta del Estado. Y está ahí. Hemos ganado todos los que hemos compartido. Pues, y han dicho que con este va a llegar, nunca llega. Pero a mí me da gracia que los que no se definen ahora quieren participar cuando están fuera de la ecuación. Y los que siempre han llegado terceros y que llegaron segundos por ahora dicen, no vamos para ningún lado. Déjeme explicarle cómo va esto. Antes teníamos 0 senadores, ahora tenemos 20 y pico que han dicho estamos ahí. Decían que no se iba a aprobar en el Congreso nada, lo aprobamos. Y seguimos avanzando. Ahora, que tenemos que convencer... Esto es sencillo, díganle a Juan que no vaya a Estados Unidos como va, a tratar de mover la independencia con los republicanos. ¿Eso te molesta? No me molesta lo más mínimo, porque entonces se contradice. Y a Javi, que defina lo que es el ELA, porque no somos Estados ni asociados. Bueno, lo que tú estás viviendo ahora mismo, el ELA, tú no vives en la estadidad, defínanlo, en el ELA. Vayan allí y digan a la ese gente, mismo ELA, al que tú vas al tribunal a impugnar a Luma. Ese es el ELA. No, eso no es el ELA. Donde tú quieres pelear contra Luma en lugar del Tribunal Federal. Ese es el ELA. Defínanse. Llevan 100 años y no se han definido todavía lo que es el ELA. Está faltando paz en el comienzo del año. Sí. Vamos a tranquilizarnos. Estamos en el primer día del año. Y ¿ves que acabaron como empezaron como acabaron? Nosotros somos consistentes. Gracias, compañeros. Gracias por la conversación. Como siempre, pasamos de inmediato con Kimberly.
Laisa, yo siempre digo que hay cosas que nunca cambian y la adrenalina y el hype de nuestro panel político nunca cambiará. Y por eso yo creo que usted siempre está en sintonía de Jugando Pelota Dura. Y vamos a cambiar de tema, porque el tema energético dejó mucho que hablar en el 2025. ¿Qué nos falta para depender menos energéticamente en este 2026? Lo discutimos con nuestro panel de energía. Quédese con nosotros. Te traje la